Ojo porque llega huelga, anuncian los maquinistas. El PP dice que el ministro está atacando a los trabajadores, el ministro Puente. Pero es que, claro, Ane Ibarzábal, vamos a oír ahora cómo está el debate en esto de la huelga, porque el PP dice que está con los trabajadores, el gobierno dice, Puente, que lo que va a hacer es negociar para evitar la huelga, pero hay fechas para esa huelga. Ane Ibarzábal, cuéntanos. Sí, hay fechas, sí. El sindicato Jesús Español de los maquinistas ferroviarios ha convocado una huelga en todo el país para los días 9, 10 y 11 de febrero. Defienden que es el único mecanismo legal del que disponen para reclamar que se atiendan sus advertencias en materia de seguridad. Eso sí, hoy han confirmado que están abiertos al diálogo, que están dispuestos a hablar con el ministro de Transportes, con Óscar Puente. Sí, el ministro dice que va a intentar evitar esa huelga negociando. Lo que dice el Partido Popular, Esther Muñoz, es que el ministro ataca a los trabajadores y ellos están con ellos, con los maquinistas. Óscar Puente. Entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y también entendemos sus reivindicaciones. Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas. Abordar este asunto con la esperanza de que seamos capaces de que la huelga no se llegue a convocar. Vamos a intentar atender sus reivindicaciones sin dañar a los usuarios. Bueno, y en esa sensatez de la que hablabas, Marta Gómez Montero, del Partido Popular, Esther Muñoz dice que hay miseria moral por parte del ministro. Hay miseria moral y que está atacando a los trabajadores. Esther Muñoz, vamos a ver lo que ha dicho. Y el ministro es responsable, en lugar de dar tranquilidad, de dar certidumbres, ¿no?, ataca a los trabajadores. No sé si alguien tiene otro calificativo que no sea miseria moral. Y los servicios públicos son los peores de la democracia. Marta, Gloria, ¿esto va en esa sensatez que decimos o no? Y luego hay algún bulo, son los peores servicios públicos de la democracia, los que tenemos ahora mismo. Hay varios mensajes, ¿eh? Hay ataque a los trabajadores por parte del ministro. Pregunto. Hombre, yo creo que Marta, las palabras del ministro en un primer momento diciendo que era el suflé emocional que tienen los maquinistas, como para no tenerlos, cuando hay 45 muertos, entre ellos dos compañeros suyos, ¿no? Entonces, pues yo creo que si la huelga, que se llegará, bueno, pues van a negociar, me parece bien, pero yo creo que, oye, la responsabilidad de los sindicatos es precisamente eso, y si que con eso supone un aldabonazo para garantizar mejor nuestra seguridad, bienvenida sea esa convocatoria, que ya veremos si al final se lleva a cabo. Yo insisto o no. en mis preguntas, que para eso estoy. Puente ha atacado a los trabajadores, tenemos los peores servicios públicos de la democracia, hay miseria moral por parte del ministro, y esas son las preguntas que estaban ahí y yo las pregunto. Tenemos 45 muertos. Eso sin duda, pero no mezclarás las 45 muertos con esto que acabo de decir. Que hay 45 muertos lo sabemos. Algo ha tenido que pasar, Jesús, para que y 230 pero lo que ha ocurrido es un ataque por parte del ministro. Es que claro, ¿de qué estamos hablando? Es decir, no puede ser que alguien que se ha comido sin dar una explicación los 230 muertos de la Dana ahora pidan explicaciones. Más crítica que tú. Vamos a ver, otra cosa. Yo he sido sindicalista de siempre y además una sindicalista de la función pública. Vamos a ver. Primero, una huelga se convoca como como último paso antes de una negociación. Y yo, cuando uno convoca una huelga, quiero saber por qué la convoca exactamente. Tiene que tener unas reivindicaciones claras. Entonces, luego convocas la huelga y luego la desconvocas en función de que se cumplan las reivindicaciones. Porque llevan desde Creo agosto que el ministro lo que ha dicho incidencias. es que va a citar a los sindicatos para que le digan qué quieren y si se puede resolver, cómo se va a resolver. Así es como funciona la administración con respecto a las reivindicaciones sindicales. Y por último, los empleados públicos, los funcionarios, están ahora en una situación en la que incluso acceso directo a los puestos de trabajo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los funcionarios de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos. ¿Es el PP el que está defendiendo los derechos de los funcionarios? Vamos, que me lo cuenten a mí. Yo insisto en mis preguntas y quiero ir a Jesús Maraña y a Jesús Morales. Estamos en el momento de peores servicios públicos de la democracia. Hay miseria moral y ataque por parte del ministro a los trabajadores. Es mi interés de hacer preguntas sobre lo que oímos. Luego ya a veces parece que ni me oís lo que yo pregunto, pero bueno, yo insisto en preguntar. Jesús y Jesús. Bueno, es que me gusta verificar, hay cosas que se cuentan y habrá que verificar. Si son los peores servicios públicos, de la democracia, tener en cuenta datos, ¿no? Y poner cada dato en su contexto. Es decir, tenemos los peores servicios públicos. Yo creo que si nos atenemos a los datos de inversión que tienen los servicios públicos en general,
Pues yo creo que no es cierta esa afirmación. Que hemos pasado pues unos cuantos años, en la década de los 2000, tras el crack financiero, especialmente de 2008, que se ha desinvertido mucho, que se ha dejado de hacer inversiones importantes, y algunas de las consecuencias de esas desinversiones o de esas faltas de inversión las estamos viviendo ahora. Y yo no quiero lanzar aquí culpabilidades ni responsabilidades, pero se deberían ser muy cautos desde determinados partidos políticos que han gobernado a la hora de hablar de qué calidad tienen los servicios públicos y qué inversión necesitan, porque todos los que han pasado por las administraciones tienen una responsabilidad, porque, por ejemplo, la gestión ferroviaria y la gestión de las necesidades de inversión no se hacen de un día para otro. Son planes que duran años y hasta décadas. Entonces, para ser serios en esto, habrá que analizar todo eso. Y también cómo evoluciona la propia sociedad. ¿Cuántos viajeros más hay hoy? Te contesto a las preguntas sobre la miseria moral. Yo no creo que haya caído el ministro en eso, pero sí que es cierto que a los trabajadores que les digan, no, usted hace huelga por el estado anímico, les ha molestado y, bueno, es entendible que les moleste. Yo de ahí a decir que es miseria moral no lo comparto. Sí, una molestia por pensar que están actuando sin motivos, sin no sé qué, solo por ánimo, ¿no? Y en cuanto a los servicios públicos, sí que es verdad que la percepción ciudadana nota que la población española es mucho más. Hay millones de personas más y eso se nota en los servicios públicos, igual que hay hasta 5 veces más trenes en las vías de los trenes. Entonces, decir que ahora se ha bajado la percepción de calidad de servicios públicos, pues pero es verdad. Vamos a ver, pero déjame, Jesús, claro. Es que haya dicho que son los peores servicios públicos de la democracia. Claro. Que hayan bajado o no, son los peores. Ha ido mejorando, pero... yo es la pregunta que hago, ¿son los peores? Los peores no, ahora hay muchos más aves que antes, ¿no? Y que bien que ahora se va a Galicia en AVE y que se llega a Valencia y que se lleva a Huelva en AVE. O sea, yo creo que eso es un acierto y es mejor. Ahora, que era más confortable igual cuando había la línea que era Barcelona y a Sevilla, pues bueno, se va desgastando y no pasa nada por asumir también como país que se desgastan los servicios y que hay que invertir en ellos. Gloria, ¿querías decir? Pero es que si tú inviertes y privatizas a la vez que inviertes, pues pero eso además se tiene ejemplos históricos. Mira lo que pasó con la red de ferrocarriles en Inglaterra con Margaret Thatcher. La privatización implica... No hay que ser tan lejos. O las subcontratas en España que también las hay. Efectivamente, quiero decir que la privatización implica el deterioro del servicio, porque tú metes entre el ciudadano que recibe el servicio y el que lo presta una empresa que quiere sacar beneficios, el máximo beneficio posible en la prestación de este servicio. Bueno, entonces, Adif, la sanidad, la educación, todos estos mecanismos de privatización hacen que se reduzca la calidad del servicio, pero no que haya más gente, ¿eh? Porque a esto vamos luego al discurso de, como vienen de fuera, hay menos capacidad para prestar. Te lo digo yo porque, claro... Jesús no ha dicho eso. Yo creo que en algo sí podemos estar de acuerdo. Permitidme un momento, ingeniero, y es en el hecho de que los servicios tienen que mejorar. Tiene que mejorar, evidentemente hay más pasajeros, tendrá que mejorar la revisión. Ahora, que sean los peores servicios públicos de la democracia, quizás es mucho decir, digo yo. Ingeniero. Bueno, yo en esa afirmación no voy a entrar. Lo que sí puedo decir es que en España el AVE ha supuesto una enorme inversión con una utilización extremadamente pequeña comparativamente a Francia, Italia, Alemania. Segundo, la gestión de la infraestructura la hace una empresa pública que es Adif. Obviamente, lo mejor es que Adif contrate el montaje de la vía, contrate eso a otras empresas que yo creo que son sumamente profesionales. Privadas, pregunto solo. Privadas, sí, son privadas, pero que están bajo el control de Adif y que yo creo que lo hacen bien, son muy profesionales, ¿no? Tercero, la utilización que hay ahora efectivamente es más alta, pero no es excesivamente alta. Ahora, habrá que ver las lecciones que aprendemos de esto, sobre que independientemente de que, por lo que yo sé, se están manteniendo los estándares de mantenimiento, para la redundancia, si necesitamos mejorar la monitorización, el mantenimiento, eso habrá que verlo después, una vez que sepamos lo que ha pasado. Es evidente que mejorar. Claro, hay una cosa, Jesús Maraña, que es evidente, y es el hecho de... ¿Puede llamar la atención que el Partido Popular se convierta en el garante de los servicios públicos? De lo público. Claro, cuando se hace una afirmación tan genérica, que se habla de servicios públicos, porque ya no se está hablando solo de las infraestructuras ferroviarias, sino en general de los servicios públicos, pues vuelvo a lo mismo, se debería uno mirar un poco al espejo.
porque hay que ser un poco coherente. Si uno lo que defiende es que no pasa nada por debilitar pues la sanidad o la educación, cerrar centros de salud, etcétera, etcétera, y bajar impuestos, pues luego me parece que cuando uno reivindica que hay una mala salud de los servicios públicos, pues hombre, creo que cada uno puede sacar sus conclusiones. Y yo en este sentido creo que cualquier responsable político tiene que estar atento a eso. Oiga, lo que usted diga de palabra tiene de alguna manera que trasladarse a hechos. Y si lo contradicen, pues se está haciendo una mala utilización de la política, ¿no? Bueno, y vuelve la conspiranoia, vuelven los bulos, los hemos visto en otras tragedias. Jiménez Los Santos, las grabaciones que hemos podido ver estos días entre Atocha, maquinista, interventora, dice que se han podido manipular. Ya en el 11M oímos pues, de los mismos, que estaba manipulado. Vuelve la conspiranoia, hay que desmentir bulos, ojo, como estos. Federico Jiménez Los Santos vuelve con las teorías de la conspiración. Que no se asegura que esa es la grabación, que no se han recortado, que no se han añadido. Porque ahora con inteligencia artificial, incluso con estupidez natural, se puede hacer lo que se quiera. Utiliza su programa de radio para despotricar contra el ministro. El gorila, el antropoide, el gran simio, o sea, Oscar-Gután. Y contra el Ejecutivo. Vosotros sois los responsables y además culpables. Porque ahora estáis mintiendo como bellacos. Todo es una cortina de humo con un objetivo para él. Y a ver cómo nos engañan, a ver cómo nos distraen. ¿Para qué? Para compensar la fechoría de Julio Iglesias. Y reavivando el fantasma de la inseguridad ferroviaria. ¿Hay seguridad de que no va a pasar en Calatayud que se vaya el tren a freír espárragos y yo me voy al otro mundo? De sus homilías tampoco se salva la Generalitat de Cataluña. La Generalidad es todavía más incompetente que el gobierno central. Y Salvador Illa, ingresado por enfermedad. Y encima está enfermo de no sé qué, Illa está ingresado en un hospital. Ni nosotros. El ministro presapiens, Óscar Puente, era entrevistado por Jesús Cintora en su programa Malas Lenguas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, gracias por acompañarnos. Un título que hacía justicia estricta al entrevistado y al entrevistador. Federico Jiménez Los Santos. Ay, ay. ¿Desatado? Yo, divinamente. Vuelve la teoría de la conspiración, Jesús Maraña. Audios que pueden estar manipulados con inteligencia artificial, entre otras. No sé, si a estas alturas Federico Jiménez Los Santos ya es un experto en manipular por inteligencia artificial. Yo no lo sé, no sé cómo se hace eso y convendría que si tiene datos los explicara, ¿no? No, a ver, no es la primera vez. Y Julio Iglesias, que también. Sí, no sé qué para tiene desviarlo que ver por lo de Julio Iglesias. El tema de Julio Iglesias con lo que nos está pasando, ¿no? O sea, es tan obsceno esto que puede mover a risa si no hubiera 43 muertos sobre la 45 mesa. ya. Y no es la primera vez. No es la primera vez. Con los atentados del 11M se empleó la misma estrategia, solo con finalidades dobles. Reconocido por algunos de los actores de esa historia, que es de donde viene, a mi juicio, el origen de la crispación política en este país. Se hizo con una doble intención. Por un lado, la estrategia política de favorecer a un partido concreto, que era el PP, y segundo, hacer negocio de audiencias, negocio de ingresos. Eso se ha reconocido por algunos de los que emplearon también la conspiranoia aplicada a las muertes de los atentados de Atocha. Volvemos a lo mismo y volvemos reiteradamente a lo mismo. Bueno, oye, yo creo que cada uno tiene que sacar sus conclusiones y yo cuando hablamos de esto procuro apelar a la responsabilidad de todos. Y cuando digo de todos, digo de los ciudadanos también. Y ciudadanos, que cada uno es libre para escuchar lo que quiera. Pero un titular, vuelven las teorías de la conspiración, Marta, Gloria, y enseguida quiero conectar porque va a estar Aroca, pero pregunto, ¿vuelven las teorías de la conspiración? Bueno, con pues esto de pueden estar manipulando los audios, por ejemplo, y es para desviarlo de Julio Iglesias. De momento, afortunadamente, vuelve la teoría de la conspiración de este señor, el señor Los Santos, del que yo estoy absolutamente en las antípodas, luego con el chiste fácil de Óscar Orangután, no sé qué. Bueno, pues mire, estamos en un momento muy triste, muy serio, y como decía Jesús Maraña, si tú tienes datos de que dicen que esto se ha manipulado, vas a un juzgado y lo denuncias, y si no, mejor te callas aunque tengas un micrófono delante. La teoría de la conspiración, no solo del señor Jiménez Los Santos, sino de Vito Quiles, de la señora Ayuso, que está diciendo también que esto es la conspiración del silencio. Es decir, es que tiene muchas caras, pero la conspiración, el bulo, está ahí porque es la forma de organizar el caos.
Es decir, es que esto no es una cosa que se le ocurra a un señor por las buenas. Es que esto es toda una tendencia de la extrema derecha organizada para generar el caos y la sensación ante los ciudadanos de que en este país no hay nada que funcione, que todo está mal. Pero es que tenemos 45 muertos, el caos se generó el domingo. No es una cuestión de una persona a la que, bueno, hay que dejarla, como a veces le dicen, Trump está loco. No. Eso forma parte de una estrategia organizada de la extrema derecha, a la que colabora muchas veces el Partido Popular y algunos de sus portavoces más significativos. Manuel Rico, yo creo, Marta, sí que haya 45 muertos, que es lamentable, que se investigue y que paguen los responsables, si los hay, por supuesto. Pero eso es decir que en España hay caos, pregunto, ¿eh? Igual es que hay, digo, eso es yo no he compartido que hay caos en España, yo no he compartido que hay caos en España. No, yo no he dicho eso. No he dicho que hay caos en España, me he distanciado absolutamente del señor Jiménez Los Santos. También digo una cosa, este gobierno, podemos mirar hace 20 años, pero este gobierno lleva 8 años, va camino de 8 años. Me había parecido oírte, igual tengo un problema de audición, que 45 muertos, eso es el caos, me ha parecido oír, pero igual oye. Pues no quería decir igual eso. Como Jiménez Los Santos, 45 muertos. Aquí, por cierto, nos ven. Yo no hablo de caos. Hay de todo, como en botica. Vamos a ver, Manuel Rico, ojo porque vuelven las teorías de la conspiración, porque hemos oído, Manuel, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Esto de pueden estar manipulando los audios, lo de Julio Iglesias. Díaz Ayuso dice, hay un silencio, y también habla de un desvío de atención por lo de Zapatero. Vamos a verlo, en esto estamos, Ayuso. Sabemos lo que está pasando, todo el mundo conocemos a este gobierno, sabemos que esta ley del silencio pues obedece a que necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar. Y de paso, pues desviar de algunas polémicas, porque el lunes empezaba la cuestión del presidente Zapatero, del expresidente, que ese tema, cuando pase lo de los trenes, volverá. Manuel Rico, ¿qué está ocurriendo? Y sigue la búsqueda de cadáveres. Hoy ya 45 muertos, ya han sido rescatados. Este es el nivel. Lo de la ley del silencio es graciosísimo, ¿no? Porque son los mismos que dicen que en España ya no se puede opinar de nada y están en los programas de máxima audiencia permanentemente mañana, tarde y noche, ¿no? Y aquí es lo mismo. No sé cuál es la ley del silencio y quién la ha impuesto. Lo único que puedo entender es que es una crítica al señor Feijóo, que en opinión de Ayuso, imagino que como no está diciendo barbaridades como ella todos los días, pues lo considera ley del silencio. Pero vamos, es absolutamente sorprendente y mentira, ya siendo un poco serio, porque obviamente no hay ninguna ley del silencio. La prueba es ella, que está permanentemente en los micrófonos contando barbaridades para desviar la atención, ¿no? Lo de Zapatero, que desliza, bueno, de momento con los datos que existen es una ignominia, ¿no? Se sabe lo que ha hecho Zapatero en Venezuela, que es intermediar por petición de ambas partes para que salgan a la calle determinados presos. Y luego hay una querella completamente disparatada en la que sin un solo dato se le acusa, entre otras cosas, de narcotráfico, ¿no? Pero bueno, esto es como si hay una acusa de narcotráfico a la señora Ayuso. ¿Qué pruebas hay? Ninguna. Y por lo tanto yo creo que tenemos que ser mínimamente serios y no hablar sin ningún tipo de pruebas. Y si algún día aparecen pruebas de narcotráfico de Zapatero, de Ayuso, entonces podremos opinar sobre ello. Mientras tanto, hacerlo es absolutamente indecente y una muestra de la catadura moral de quien lo hace, pero con un objetivo, sembrar la idea de que nada funciona y desviar para no tener que hablar de fraude fiscal de familiares o amigos o parejas próximas, de en qué piso vives y cómo lo has conseguido y cómo se pagó, etcétera, etcétera. Manuel, quiero preguntarte, porque ya habéis publicado, ¿hay subcontratas en los servicios de mantenimiento en España, en la red viaria, en la red de ferrocarriles? No sé si esto arranca de tiempo atrás, o si esto existe, si es una de las quejas de los maquinistas. Bueno, a ver, hay subcontratas. Tenéis un ingeniero en plató que antes lo comentaba. Hay una parte que es lógico porque son trabajos muy especializados, pero yo lo que sí que creo que es que hay que abrir un debate serio, tranquilo, con todos los datos encima de la mesa sobre el modelo ferroviario que hay en España. Yo creo que eso es legítimo. No conectado por el accidente, que eso lleva su cauce, hay que saber investigar a fondo y saber cuáles son las causas.
Primero, porque se lo debemos a los familiares, que se conozca toda la verdad, y segundo, para mejorar en lo que haya que mejorar y evitar que ocurra en el futuro, ¿no? Pero aparte hay que abrir un debate sobre el modelo, efectivamente, sobre si se está invirtiendo todo en AVE o una inversión excesiva y no, por ejemplo, en media distancia o en cercanías. Y otro, conectado con la pregunta que haces, ¿cómo se está realizando la liberalización? A mí me parece muy bien la liberalización, pero las empresas privadas pagan, por ejemplo, el porcentaje que les corresponde en justicia por la utilización de las infraestructuras públicas que hemos pagado entre todos. Bueno, yo creo que ese es un elemento, por ejemplo, a debatir, ¿no? Incluye, pues eso, cómo se gestiona todo el sistema ferroviario, desde el convencimiento de que nuestro sistema ferroviario hoy, desde luego, no es el peor de la democracia. Ni este servicio público ni otros. Otra cuestión es que haya un deterioro, en los últimos años lo hay, sobre todo cuando hay gente que no invierte lo necesario en sanidad pública, en educación pública, en residencias públicas, etc. Manuel Rico, gracias por atendernos y buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Hay un contraste en lo que estamos viendo de esta relación con Zapatero, lo que nos ocultan, con lo que dice el presidente andaluz, que habla de que tiene que haber una cooperación en un momento como este, de una tragedia como esta. Y también es del Partido Popular, Juanma Moreno, presidente de Andalucía. Se necesita disposición de medios, se necesita cooperación y se necesita lealtad. Esas cosas son comunes para intentar solventar en la medida y aliviar en la medida de lo posible algo que se escapa evidentemente a nuestras capacidades. Poner lo mejor de nosotros mismos en beneficio, en este caso, de esos familiares que han perdido. Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque el presidente de tu comunidad dice se necesita cooperación y hoy hemos tenido el caso de que incluso ya dice Ayuso, tiene que haber un funeral de Estado en Madrid porque somos una. Esto de las comunidades como si fueran estados o naciones, ha dicho esto Díaz Ayuso. No sé si se compadece con lo que pide el presidente andaluz, que pide cooperación. Vamos a ver lo que ha dicho. Voy a proponer al Arzobispado de Madrid una misa funeral en la Almudena, puesto que creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas. Había personas de todos los rincones de España y no creo que esto se pueda dividir por 17 regiones o como si fuéramos 17 estados, 17 naciones. Somos una, para que tengan su homenaje también para todos desde la región y desde la capital de España. Bueno, pide una misa. Yo que haga una misa o que pida una misa no me parece mal. Ya, la forma de decir es que somos una y como si lo demás es lo que me parece. A mí misa si pide, pues mira, mis respetos a quien haga misas. Pero no me decir somos una como si lo demás fuera... Javier Aroca. Mira, yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer a las víctimas ya no porque han fallecido, pero a sus familias, y a otra mucha gente que haya herido y otra gente que van a tener problemas de salud mental importantes a lo largo de los próximos tiempos, porque ha sido un shock bastante grave. El mejor homenaje es no hacer el ridículo y desde luego no poner en ridículo la situación tan gravísima que estamos pasando. A mí no me pide el cuerpo reírme ni siquiera del ridículo de esta señora. Mira, esta mañana en Fitur ha habido una serie de actos de condolencia y de luto porque la gente no tenía el cuerpo para fiesta. Y en el pabellón de Huelva había un libro de condolencia donde la gente que quería iba y firmaba, mostrando solidaridad fundamentalmente con la ciudad y la provincia de Huelva, que ha sufrido muchísimo. La señora Díaz Ayuso, ¿qué propone? Que el libro de firma, en vez de ponerlo en el pabellón de Huelva, se ponga en el pabellón de Madrid. Yo cada día estoy más harto de escuchar los ridículos que se dispersan desde la capital de España hasta el resto del Estado español. Creo que no nos lo merecemos. No sé esta señora cuántas misas ha propuesto, por ejemplo, por los 4 trabajadores que murieron cuando se murió un edificio cuando se derrumbó un edificio en Madrid. Bueno, si quiere convocar misa, yo no tengo nada contra los que creen y los que piensan que estas cosas se arreglan con misa. España es un Estado confesional, pero libre. El que quiera celebrar misas, que la celebre, como el que quiera celebrar cualquier otro funeral de tipo religioso o de lo que quiera, ¿no? Yo me quedo con el consenso entre el presidente del Gobierno de España
y el presidente del Gobierno de Andalucía para celebrar un homenaje que espero que sea civil y cívico, por supuesto, en la ciudad de Huelva. Creo que Huelva ahora mismo representa, al menos simbólicamente, el dolor común que sentimos desde luego los andaluces, pero también otros muchos ciudadanos del Estado que han perecido o simplemente que sufren por ver lo que ha ocurrido, porque el dolor no tiene frontera, ni tiene pasaporte, ni tiene nacionalidad, ni pertenece a ninguna región, ni pertenece a ninguna capital. El dolor es el dolor humano, el dolor de las personas, y las personas estamos dolidas, y nos parece bien a la mayoría de la ciudadanía de este país que en Huelva se pueda celebrar un homenaje de esta naturaleza, sobre todo cuando los dos presidentes principales afectados son el presidente del Gobierno de España, obviamente como máximo representante institucional, y también el presidente de los andaluces, que es el máximo representante de los andaluces y representante ordinario del Estado en Andalucía. Y ahí me quedo. Lo que viene de Madrid son siempre malos vientos y desde luego un ridículo espantoso, que además a mí me duele como madrileño de adopción que soy por razones laborales, que mis vecinos, madrileños la mayoría, estén sufriendo también el ridículo al que lo exponen continuamente las autoridades madrileñas. Ya sabes que yo aquí te diré que como vecino de Ciudad Lineal de Madrid no vienen siempre malos vientos. Algunos pueden llevar malos vientos. Pero en Madrid tenemos, hombre, no tenemos el cierzo de mi tierra, que me gusta más, pero bueno, que en Madrid también hay de todo como en Botica. Estamos los de Ciudad Lineal. Evidentemente que los vientos van por barrio, pero hay una corriente, digamos, ayusina, de todos los nombres de vientos que yo me sé, entre otros el Mistral, el Leveche, el Levante, maravilloso, el Poniente, también maravilloso, pero hay vientos que son nefastos y son dañinos. Y hay un viento que corre desde Madrid hacia algunos territorios del Estado, sembrando discordia, sembrando enfrentamientos, sembrando desprecio y sembrando el ridículo. Mira, te voy a contar otro ejemplo del ridículo. Ahora, por lo visto, quiere celebrar una feria de abril en Madrid, que desde luego va a ser la mejor feria de abril del mundo, no solamente de España. Podríamos proponerle a la señora Díaz Ayuso, dentro de este marco de la ridiculez, que por qué vamos a celebrar fiestas en todos los territorios, en todas las comunidades del Estado. ¿Por qué no celebramos en Madrid un único San Fermín, una única falla, un rocío, una feria de Sevilla y ahora, por cierto, los carnavales de Cádiz? ¿Qué es eso de que cada pueblo de España, cada ciudad de España, cada territorio de España, cada nación de España tenga su propia fiesta? No, hombre, vámonos todos a Madrid y que la celebremos allí, todos en Madrid, en la capital del reino, en la España auténtica, no estas Españas pequeñitas y periféricas que tratamos de vivir como podemos en el resto del Estado. No, todo para Madrid, todo para Madrid. Por cierto, os quiero decir una cosa. A ver breve, si breve, Arota, que breve, que te embalas y ya te vamos, ya te has llenado de Madrid. Dime, dime. Sí, porque habláis constantemente que las comunicaciones de Andalucía están interrumpidas con Madrid. No, con Madrid no. Con Madrid, con Barcelona, con Valencia, con el País Vasco, con Cataluña en general, con Galicia, con Aragón, con Cantabria, ¿sabes por qué? Porque todo pasa por Madrid. Todo pasa por Madrid. Es la radialidad. Y 100 kilómetros antes de llegar a Madrid ya vemos obras, y hay obras en Chamartín, y hay obras en Atocha, y se hizo una gran obra en el subsuelo de la Puerta del Sol, y se van a quejar de Madrid de que no se invierte en ferrovías. Hombre, por favor, que no nos tomen el pelo, que no nos tomen el pelo, que va a llegar un día que nos vamos a hartar de verdad. Javier, cuídate. Si hay misa, oye, por lo mismo vamos a la misa que pide Ayuso en el arzobispado. Permíteme, Javier, que es que nos pide paso Ane, pero dime, rápidamente, rematamos. Sí. Mi respeto a las creencias de todo el mundo, pero que respeten la mía, que no tengo ninguna. Anarquía y cerveza fría, lo diría de otra manera. Cuídate, buenas tardes. Para los punkis, que ahora como Abascal es punky también y el PP, eso dicen. Ane, vamos a ver, ojo, en la materia seria, lo que está siendo revisión de velocidades en las líneas Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona, también ahora mismo en Galicia. ¿Qué ocurre? Cuéntanos, última hora.
Pues a esta hora, Jesús, en la línea Madrid-Barcelona, la limitación se queda en 230 kilómetros por hora en 6 tramos. En el caso de la línea Madrid-Valencia, esta mañana eran 9 los tramos, pero a las 4 de esta tarde los puntos kilométricos con limitación de velocidad a 160 kilómetros por hora se han reducido a 3 por incidencias que no comprometen la seguridad de los viajes. Aún así, los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones, así que podrían aplicarse pues nuevas limitaciones, además de las de Galicia que contábamos hace unos minutos, en las próximas horas. Así que estamos pendientes, Jesús. Bueno, pues enseguida les vamos a contar más. Vamos a estar con Ekaizer, que nos trae claves. Pablo Iglesias, ha habido una condena relacionada que nos quiere contar con Iglesias. Estamos aquí con esto y con más, y con preguntas que nos estamos haciendo. ¿Y Feijóo qué opina sobre esto? Si ha ocultado información o no, es que no lo sabemos. Y de paso, pues desviar de algunas polémicas, porque el lunes empezaba la cuestión del presidente Zapatero, que ese tema, cuando pase lo de los trenes, volverá. El ministro Puente, recordemos lo que hizo con los incendios el verano pasado. A continuación, en Malas Lenguas. Bueno, pues ojo, aquí estamos porque con este panorama, el presidente de Andalucía, que es también del Partido Popular, le han preguntado declaraciones como las de Ayuso. Ojo a lo que ha dicho Juanma Moreno Bonilla. Vamos a ver, que nos acaba de llegar. Esto ha dicho Nadamuz. A ver. Estamos en luto oficial. Hace escasamente 3 horas que hemos extraído 2 cadáveres, 2 familias rotas, y que no entre yo en polémica. No soy una persona de polémica, y mucho menos en un día como el de hoy, ¿no? Pues ahí lo llevan. Jesús Maraña, Marta Gómez Montero. No ha querido entrar en esto que está siendo claramente ese clima de, pues eso, entre Tellado en Twitter, Cayetano Álvarez de Toledo, hoy Ayuso con todas las teorías ya deslizadas de la conspiranoia. Lo que ha dicho Juanma Moreno parece muy distinto y no parece que esté por la polémica el que le esté gustando. Jesús Maraña, Marta. Bueno, no ha querido entrar en el contenido de las declaraciones que hemos comentado y de lo que vamos viviendo cada hora, ¿no? De nuevas acusaciones, falsedades, en fin, y ha dado un argumento que me parece que es entendible y razonable para todo el mundo. Es decir, estamos aquí intentando rescatar a quienes faltan y honrando a las víctimas mortales de este accidente. Es la obligación institucional de cualquier responsable de una institución pública, estar donde tiene que estar y responder con sus obligaciones institucionales. Todo lo demás ya vendrá. Si es que además les puede la ansiedad. Pero, bueno, si hay que esperar a los resultados de una investigación, controlar que esa investigación sea absolutamente rigurosa, la transparencia, todo lo que se quiera. Pero cada fase tiene su tiempo. Si se demuestra tan claramente que importan poco los datos, sino lo que se intenta es siempre culpar a otro sin tener el menor fundamento, cuando los expertos y los especialistas están diciendo, oiga, espere usted un poquito, que no sabemos. Bueno, pues creo que Moreno Bonilla lo mínimo que puede decir es, no es el momento, ¿no? Sí, no, evidentemente no ha querido entrar en el fondo del asunto, si se tiene que celebrar o no esa misa funeral, y estaba haciendo además el llamamiento a que no es momento para polémicas, y ha recordado, por ejemplo, la misa funeral que ha desbordado, por ejemplo, el polideportivo en Aljaraque, ¿no? Él ha puesto la importancia, la ha querido poner ahí, y ha venido a decir no polemicemos ante una tragedia de esta magnitud. Ojo que no, y no es solamente la misa, porque es la misa, es decir, que nos ocultan información, es decir, que se desvía la atención por lo de Zapatero. Son tantas cosas dichas desde cargos públicos que tienen un salario en mitad de, como decía Juanma Moreno Bonilla, que están todavía rescatando cadáveres. Y, ojo, el clima también para que, como vimos en la Dana, haya un despliegue de agitadores de la ultraderecha que ya en su momento decían nos ocultan muertos y todo esto. ¿Han encontrado en Adamuz un centro también para esparcir el bulo? ¿Han llegado para allá? Vean. Algunos activistas de la ultraderecha ya se encuentran en Adamuz, al igual que hicieron en Valencia tras la Dana. Esclarecimiento de los hechos hasta conocer toda la verdad. De nuevo se plantan con sus bulos. Esta vez Vito Quiles asegura que el gobierno no investiga las causas del accidente. Estoy en Adamuz, en la zona donde apareció otra pieza, y he venido a confirmar la negligencia del gobierno como causa del accidente, algo que nos quieren ocultar. No los ha descubierto el New York Times,
Esta pieza se encuentra el lunes por la mañana. Pone en duda incluso las llamadas entre el maquinista de Lirio y el centro de control de Atocha. ¿Qué probabilidad hay de que no te enteres de que te acabas de estrellar? Ninguna fiabilidad. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que no lo haya percibido? Los 5 primeros coches del tren Irio han resultado sin ningún tipo de afectación. Recordemos que con la tragedia de la Dana, el pseudoperiodista ya fue protagonista de bulos. Alfafar desmiente el bulo de Vito Quiles y Alvise Pérez sobre el lanzamiento al vertedero de ropa en buen estado donada por la Dana. Ataques en contra del gobierno que comparte el agitador Bertrán Endongo. Sin haber encontrado aún a todos los pasajeros de los trenes del accidente de Damuz, Pedro Sánchez acude a Suiza para pedir a sus homólogos acabar con el anonimato en las redes sociales. Otro que no oculta su más sincera opinión es él. Los datos que manejamos son oficiales. Para Miguel Bosé, el accidente en Adamuz era evitable y tiene un solo culpable. Óscar Puente, ya no tienes perdón, chaval. Muchos ataques que tratan de disfrazar de datos. Hay que informarse. Es un despliegue de agitadores que en otro caso, como en la Dana se esparce el bulo. Hay desde la política también quien está auspiciando esto con su discurso. Gloria, Jesús, ¿cómo lo veis? Claro, está claro que estos voceros o estos portavoces de los bulos están financiados por alguien. O sea, aquello de ¿quién paga la tinta?, ¿no? Pues en este caso, ¿quién paga a los que están haciendo estas cosas? Porque Vito Quiles, Ndongo, están viviendo de subvenciones públicas en muchos casos de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid está subvencionando en sus empresas privadas a esta gente que va a la Dana y no solo dice que hay muertos donde no los hay, generando una angustia terrible, sino que además es capaz de decir que la Cruz Roja tira a un vertedero las cosas que está recogiendo para los damnificados y se queda con el dinero de lo que está recolectando. Es decir, es que de verdad, esto, vuelvo a decir, no son casos aislados, es toda una articulación de la extrema derecha que tiene una pretensión política concreta y está subvencionado además. No van por libre, es que están recibiendo... Mira, la desinformación se combate con transparencia. Entonces, tú ahora, este señor puede decir que son falsas grabaciones o poner dudas. En realidad, creo que Elements sabemos que son ciertas, que están verificadas, que van a salir, evidentemente, duplicaciones. Bueno, pues lo que se pide cuando hay este tipo de afirmaciones es, oiga, mire, que salga el gobierno y explique, como ayer hizo el ministro. El ministro que no cerró todo, pues evidentemente, porque efectivamente hay dudas y es normal, pero dentro de una investigación, pero, que tampoco Jesús, se puede... No, que yo estoy hay cosas que ellos los hacen conscientemente. La pieza del boji que apareció en el arroyo... No es que se la encontró un señor, un fotógrafo del New York Times. No, la policía, la Guardia Civil la tenía detectada. Lo que pasa es que dijo que una pieza que pesa 7 toneladas... pues no se la va a llevar nadie. Sí, aquí entonces, digamos claro, que el problema que también hay es que los informes... Es una construcción consciente. No es algo que surge del desconocimiento. Evidentemente, sí, claro. Quiero ir a Jesús y quiero ir a Maraña. Sí, Jesús. Sí, que evidentemente hay una manipulación consciente como la hay en tantas cosas y se combate con información. Y se combate con el ministro explicando, se combate con que el informe oficial sea lo más rápido posible. Si hay que esperar al informe oficial, no debatiríamos nunca, porque ¿dónde está el informe oficial del apagón? No lo hay aún, ¿no? O sea, no hay una conclusión oficial y eso no implica que se haya hablado del apagón. Pues del accidente se va a hablar y hay que asumir que se va a hablar antes de un informe oficial. Y ya el ministro apunta que seguramente, pues parece que es la vía, ¿no? Adif, entonces ¿qué? Pero no se sabe. Y estos activistas desplegados en el lugar, esparciendo los bulos, y luego vemos que también se dice bulos desde la radio diciendo han manipulado los audios, que por esto el ingeniero quiere desmentir, quiere verificar esto de si se pueden manipular los audios. Pero Maraña. Sí, la desinformación y sobre todo los portales, las webs, los blogs que se dedican a lanzar bulos y a contribuir a esa estrategia de sembrar el caos con falsedades, no se le combate solo, a mi juicio, con transparencia, sino con las armas de la democracia, es decir, con regulación. Si yo, como responsable de un medio, hago 3 veces lo que hace esta gente, me siento en un banquillo o en varios y soy responsable de las infamias, de las calumnias, de los datos falsos que se publiquen. Y estos señores no. Hasta ahora no. Y las plataformas por las que circulan todas estas barbaridades tampoco. Y yo lo que defiendo, y no lo defiendo yo, ya hay legislación yo también del Parlamento Europeo, ya hay legislación en este mismo país. Se debe ya termino, regular. Jesús, ya termino. Hay legislación ya que no se cumple en este país, por ejemplo, sobre transparencia, que tú lo has citado. Sepamos quiénes son los accionistas y los que financian estos medios. Es que están obligados a que lo sepamos. Hacerlo público, no lo hacen. Y tiene que tener consecuencias.
consecuencias de eso. Porque para eso está la ley que nos damos. Y por lo tanto, además de transparencia, además de información, que estoy tienen que 100% cumplir de acuerdo las leyes como y los que demás. todo el mundo tiene que someterse a la justicia, todos. Pues de acuerdo. hágase. Enseguida verifica por los bulos que están esparciéndose, pero antes el ingeniero quería responder, porque veíamos que Jiménez Los Santos decía, estos audios que los pueden haber manipulado, además de meterse como las lenguas, ¿no? Ya está, pues están ya los de la motosierra y demás, ¿no? Pero quería decir algo porque ¿se pueden manipular esos audios? Como estaba diciendo Los Santos, pues, bueno, en principio, en teoría, podrían hacerlo. ¿Puede hacer el gobierno malvado socialcomunista? Pero esa mentira tendría la pata muy corta, porque esos audios provienen del centro de control de Atocha y están también grabados en lo que se llama la caja negra, se llama el registrador jurídico del tren. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, la investigación y el informe no lo va a hacer el gobierno, lo va a hacer una comisión independiente. Y por tanto el gobierno tiene que dar toda la información, por supuesto, y estamos todos con la sensibilidad a flor de piel, pero las conclusiones las va a establecer una comisión independiente que encargará los estudios que sea y con todos los datos que registran esas cajas negras y que ha recogido la Guardia Civil y una serie de instituciones, que no va a ser el gobierno el que diga esto es, y por tanto eso a mí me parece francamente imposible de manipular. Bueno, lo mismo Los Santos ha tomado nota, cuídese. Ingeniero, Verifica, vamos a conectar con Verifica porque estamos en un tiempo en el que al mismo tiempo que se rescatan cadáveres hay 45 fallecidos en Adamuz. Se tiene que saber, por supuesto, los tiene que contar en la investigación lo que es la causa. Y entre tanto circulan los bulos. María Navarro, ¿qué ocurre? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, seguimos detectando desinformación sobre la tragedia relacionada con la tragedia de Adamuz y traemos un caso, el que estamos viendo en pantalla. Ha circulado que la Unidad Militar de Emergencias, la UME, se desplegó en la zona de la tragedia sin que nadie lo pidiera, pero esto es falso. La UME intervino en Adamuz a petición de la Junta de Andalucía. Lo confirman a Verifica RTV tanto el Gobierno andaluz como el Ministerio del Interior. Explican que la UME se desplegó por una petición de Emergencias 112 de Andalucía. Y por otro lado, también hemos detectado en redes sociales que se ha dicho que Adif detectó 20 fallos en la misma zona desde 2022 y que no se tomaron medidas. ¿Qué sabemos de esto? Pues es cierto que se han registrado incidencias en esa misma zona, efectivamente una veintena, pero es falso que no se actuara en esa zona. El tramo del accidente se había renovado en mayo de 2025 y según Adif, esta vía pasó 4 revisiones en los últimos 3 meses, la última el 7 de enero. Verificado, gracias María Navarro, gracias Verifica. Chema Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Conectamos con Chema, porque habéis publicado, Chema Garrido, el plural. La Fiscalía Europea pide 3 años de cárcel al facturero, le llamáis, del novio de Ayuso por otro fraude de 70.000 euros en Somalia. ¿Esto es patriotismo? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Sí, patriotismo de no pagar impuestos, ¿no? Efectivamente, esta semana ha prestado declaración en la Audiencia Nacional tras ser detenido David Herrera, que era un colaborador necesario, un facturero, él junto a otras 2 personas de la localidad sevillana de Araal y un ciudadano mexicano. Supuestamente lo que hacían era emitir facturas falsas al novio de Isabel Díaz Ayuso para así inflar los gastos de su empresa y pagar menos impuestos. Se calcula que en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso estas facturas llegaron a superar los 180.000 euros. Ahora mismo no está siendo juzgado por el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, sino por otra cuestión, que es haber defraudado supuestamente a la Unión Europea hasta 70.000 euros por unos planes de emergencias que iban destinados a Somalia. En cualquier caso, todo esto es muy significativo porque pone el foco en uno de los que tuvo que ser, sin duda, el colaborador necesario de Alberto González Amador, y un caso que no se juzgará a priori hasta dentro de 3 años, por la lentitud de la justicia y porque incluso falta un informe de la UPO sobre este tipo de facturas. Quiero preguntarte, Chema Garrido, porque claro, más allá de esto de Somalia, que me llama poderosamente la atención, ¿no? Hay quien se llena la boca de patria y todo esto, pero luego aparece lo de Somalia, el facturero y todo. Claro, no sabemos. El presidente de la patronal hoy ha dicho que con lo que está pasando de que no haya trenes de cercanías, que se revisen las velocidades y tal, pagan los empresarios. Está siendo polémico esto en redes, lo sé, después de que lo hemos contado en este programa. Bueno, lo cuenta realmente él. Es Antonio Garamendi, el presidente de la patronal. Es quien lo dice. Mira.
Toda la red va a haber que mirar las cosas, o cuando vemos en Cataluña que, claro, que hay 450.000 personas que de repente están en casa. El daño que supone que la gente no puede ir al trabajo. ¿Y eso quién lo paga? ¿Quién lo tiene que pagar? Las empresas que están teniendo pérdidas como consecuencia de que la gente no puede ir a trabajar. ¿Pagan los empresarios como consecuencia de que la gente no puede trabajar? Sí, dos apreciaciones. En primer lugar, Antonio Garamendi yo siempre me sorprende porque habla en nombre de los empresarios. Reitero, yo no sé cuál es su empresa, qué empresa creó y por qué es el representante de los empresarios, porque no conozco su empresa. Y dos, hay que ser desafortunado al realizar este tipo de declaraciones cuando hoy mismo eran encontrados otros 2 cadáveres en la zona donde ocurrieron los hechos, ¿no? Es decir, pensar y hacer una reclamación al gobierno cuando todavía se están levantando cadáveres me parece realmente un despropósito. Claro, lo que pasa es que lo que dice el presidente de la patronal es que si hay revisiones en las líneas de tren, si hay dudas también sobre la infraestructura, él dice que los técnicos investiguen y que se les dé tiempo, pero él lo que viene a decir es si paran los cercanías, pagan los empresarios. La polémica está en si también pagan a los trabajadores, que estoy convencido que muchos hoy en Cataluña, que no ha habido cercanías, habrán intentado llegar al trabajo pues como hayan podido. Sí, Jesús, pero están pagando los cercanías porque en este país, lamentablemente, los últimos 4 días ha habido diferentes accidentes. Uno en Andalucía, otros 2 en Cataluña. Y por tanto ha habido fallecidos. Esta misma tarde, reitero, se han levantado 2 cadáveres de Andalucía. Y por tanto, pues a veces es mejor parar hasta que se conozcan todas las causas, hasta que se dé seguridad a los trabajadores que van a trabajar en esas empresas y también a los propios maquinistas, y no pensar solo en estas cuestiones y en esta crítica al gobierno, cuando, reitero, todavía toda España está lamentando lo ocurrido estos días en diferentes puntos de la geografía española. Chema Garrido, gracias por acompañarnos. Cuídate y buenas tardes. Tomamos nota de lo que habéis publicado. Somalia. Siempre nos quedará Somalia, Chema Garrido, en algún momento. O me voy de España. Mira, me voy de España. O me voy de España. Ahí está. Chema, cuídate. Un abrazo, cuidados, un abrazo. Cuídate. Ojo, Juanma Moreno Bonilla, en el día en el que Ayuso ha hablado de que se está desviando la atención, de que hay un pacto de silencio, de que quiere la misa en Madrid porque no somos regiones, que son comunidades, que son estados, que somos una. Juanma Moreno en Adamuz, están llegando declaraciones que ha hecho. Preguntado por la cooperación, si debe haber polémica o cooperación. 45 muertos. Juanma Moreno, acaba de llegar esto. Es importante en el ámbito de la gestión pública trabajar de manera acordada, ¿no? Creo que en situaciones complicadas sí que tenemos que trabajar. En estos momentos de crisis como los que hemos vivido en estas horas, sí que era importante trabajar de manera coordinada. Digamos, 2 no se pelean si uno no quiere, ¿no? Todos tienen que poner su parte y algunos tienen que poner más parte todavía. Este es el contraste claro con una Ayuso que ha hablado de una España desastrada, de que se están tardando en encontrar los muertos. Ojo, Moreno con ese discurso, en su mismo partido, Ayuso. Vean, ¿qué hay más? Vean. Y lo que ha sido una de las grandes naciones, pues se van a convertir en una España desastrada. Y este gobierno va quemando las naves. Y si ahí tenemos al mando a un ministro que nunca tuvo la humildad de llegar a un ministerio, dedicar tiempo a aprender, se están tardando días en dar con cuerpos. Ayuso diciéndole a Óscar Puente que tiene que aprender, que no se tomó tiempo para aprender. El contraste entre Moreno Bonilla y Ayuso. Sí, pero a mí me parece que se está trampeando la situación con estos discursos, que ya sabemos que Ayuso, con todo lo disparatado que nos pueda parecer a algunos lo que dice, suele tener detrás unas intenciones, ¿no? Y a mí me parece que aquí se está intentando que no se haga la comparación que tiene más sentido en estos momentos. Un año después de la gestión de la Dana en una comunidad autónoma, ocurre un desastre en otra comunidad autónoma. Si se quiere hacer comparaciones, habrá que comparar la gestión que hizo en su día el señor Mazón con la que hace Moreno Bonilla o con la que hace Óscar Puente. Esa es la comparación que me parece razonable, y que se vea cómo ha actuado cada uno, dónde estaba cada uno, cuánto ha tardado en dar explicaciones, cuántas mentiras les hemos pillado hasta ahora. Todo eso me parece racional. Ahora,
meter aquí por medio a Julio Iglesias, a si decir datos falsos, es decir, todo tipo de... Me parece que es una forma de difuminar el análisis que en su día, con tiempo, con tranquilidad, insisto, sin que estemos todavía asistiendo a los funerales de las víctimas de este accidente, se puede hacer políticamente y sobre todo desde el punto de vista de la gestión, las responsabilidades, etcétera. Es más, diría que en el PP de Andalucía se ha aprendido algo de lo que pasó en Valencia con la gestión que hizo el señor Mazón y compañía. Al señor Moreno además se le ve muy afectado, como no puede ser de otra manera, porque ha ocurrido en su comunidad. Hoy han enterrado en esa familia que solo quedó la niña de 6 años en su comunidad. Él tiene 3 hijos, o sea que se le ve profundamente afectado, y lo que está es dando un aldabonazo a que no se entre en polémicas, cuando todavía pues evidentemente se siguen contando esta tarde víctimas. A mí me parece que es lo lógico, lo razonable, y ojalá ocurriera por todas las partes y en todas las tragedias, y como decía mi compañero, ¿no? Frente a la desinformación, transparencia, ya habrá tiempo de pedir eventualmente, si las hay, todas las responsabilidades que sean necesarias. Pero él viene de estar sobre el terreno pues 3 días que deben haber sido terribles para él y sobre todo para las familias. Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ernesto. Buenas tardes. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Porque tenemos, en lo más importante, las labores de búsqueda. Siguen los trabajadores buscando, trabajadores de la sanidad, los bomberos, la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad del Estado. Hay 45 cadáveres. Y el discurso político, Juanma Moreno, que compareció con Sánchez inmediatamente al día siguiente, se habló de cooperación, de lealtad. Fueron saliendo dirigentes del PP hasta llegar a una Ayuso que hoy habla de todo esto de la España desastrada, de si desvían la atención por lo de Zapatero, en fin, que si debe haber una misa en Madrid porque somos una. Ernesto, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es una cosa que tenemos que definir con claridad. Y la definición de claridad que yo doy es que son los instintos golpistas del PP. Esos no los puede ocultar. Está en una competencia feroz con Vox. Vox está en una competencia feroz con el PP, y el PP no se va a contener. Quiero decir, Moreno Bonilla tiene una actitud muy diferente y no es, según me informan fuentes del gobierno, ministros, gente del gabinete de la presidencia de Pedro Sánchez, no es un paripé. Él no quiere entrar en la dinámica de golpista del resto de los compañeros, de Feijóo, de Ayuso, de Juan Bravo, no quiere entrar en esa dinámica. Las razones por las cuales no quiere pueden tener que ver con su moderación, con su situación de vivir directamente el asunto por tratarse de su comunidad, porque tiene elecciones, por distintas razones, pero no es un paripé. Lo que hay es un instinto golpista que consiste en que no van a dejar de comportarse como se comportaron durante el apagón, durante la Dana, durante los incendios, durante toda la secuencia golpista del último año. Y no van a dejar de hacerlo. El problema consiste en que lo que plantean es absurdo, no tiene ninguna lógica. Quiero decir, ¿qué es la información que no saben ellos, dice Bravo, si está ocultando o no el gobierno? Es tan absurdo que aquel que acusa, en este caso el vicesecretario general del PP, señor Bravo, dice que no sabe si ocultan o no ocultan, porque no tienen información. El problema consiste en lo siguiente. Ernesto, un momento, mira, mientras bebes agua, que es bueno para refrescar el garganchón, quería responder a esto de PP golpista, Marta Gómez Montero. Marta, ¿por qué? Yo al final, aquí hay una cosa que yo creo que lo está contaminando todo, es desde el primer momento el señor Abascal, Vox, desde el primer día, desde el lunes salieron diciendo que aquí había un silencio, el luto del silencio, señalando tanto al gobierno como al Partido Popular, y yo de verdad hay que saber sustraerse a la estrategia de Vox, hay que saber sustraerse porque esa es su estrategia, culpar al gobierno y también culpar de ese silencio, que es la clave, es la palabra
palabra clave, culpar de ese silencio al Partido Popular, a Feijóo, que ha estado hasta ahora con una actitud moderada, y Feijóo, yo creo que bueno, que evidentemente a Abascal está marcando mucho lo que está pasando en las últimas horas en el Partido Popular. Ernesto. No es verdad, Marta, y te lo voy a dar con un ejemplo que lo vas a poder percibir enseguida, lo que dice. No es verdad. ¿Quién dijo que viajar en España no es seguro? ¿Quién empezó con esto? La señora Millán de Vox. ¿Quién le ha seguido? El PP. Es decir, no es un problema de sustraerse. El PP está en una competencia con Vox y por lo tanto toma sus consignas, toma sus indicaciones. El ejemplo que he dado lo podéis constatar, si miento o no digo la verdad, lo podéis constatar en el tema de viajar, si es viajar en AVE es seguro o no es seguro en España. El PP le ha copiado sin ningún tipo de pudor. Aquí el problema consiste en lo siguiente. En Angrois, para tomar un accidente muy importante en el año 2013 y además de AVE, la señora, la que era ministra, no recibió a los familiares de las víctimas hasta después de ser ministra. Después de ser ministra, era presidenta del Congreso de los Diputados cuando la recibió. ¿Qué ruedas de prensa dio Ana Pastor a diferencia de Óscar Puente? ¿Cuántas conferencias de prensa dio? Óscar Puente está dando, por lo que he visto hoy, simplemente una conferencia de prensa, una rueda de prensa y sometiéndote a los periodistas cada hora y media. Pero hay una diferencia, pues hay una diferencia. Un momento. Ernesto. Rematas, Ernesto, por favor, rematas. Lo que quiero decir es que los instintos golpistas del PP no tienen que ver con una situación específica. Se producen en todo Ernesto. momento porque ellos están por la toma del poder. Gracias, Ernesto. Gracias y buenas tardes. Porque curiosamente con esto estábamos hablando de ese discurso de Ayuso. María Molero, hay denuncia ante la Fiscalía. Denuncia después de esa información del diario.es. Rivera Salud reutilizó hasta 10 veces catéteres de un solo uso. Y hay novedades sobre esto. ¿Qué ocurre, María Molero? Pues Jesús, tanto el Partido Socialista como Compromís mueven ficha tras este escándalo destapado por el diario.es sobre la reutilización de catéteres de un solo uso por parte de Rivera Salud, y tanto Compromís como el PSOE, como decimos, va a llevar este asunto a Fiscalía. Atención, porque el caso podría suponer una negligencia. Según el diario.es, que ha tenido acceso a un correo, pues revela este diario que la jefa de auditoría de Rivera Salud en ese correo admite que este material, estos catéteres de un solo uso, atención, pues se estarían esterilizando en el Hospital Público de Elche, a pesar de estar prohibido, insistimos, a pesar de estar prohibido por un riesgo de infección. Todo para ahorrar dinero. Ahora el Partido Socialista, como decimos, y Compromís van a llevar todo este asunto ante la Fiscalía. Bueno, pues aquí está esto. Jesús Maraña pide un titular. Jesús, y pide también la palabra Gloria. Igual mientras miramos a un lado está ocurriendo este tipo de aspectos que no son menores. Reutilizar hasta 10 veces catéteres en la sanidad, que eran de un solo uso. Jesús, un titular, y Jesús también, y Gloria pide la palabra, sí. Sí, ha llegado ya el tema a los tribunales porque ha habido pruebas documentales o indicios documentales, para ser rigurosos al máximo, de que estaba ocurriendo eso. Y si estaba ocurriendo eso, hay que exigir las máximas responsabilidades, porque es una gestión privatizada de un hospital público. Y se está poniendo por delante, que era lo que indicaban los primeros audios del CEO de Rivera Salud, se está poniendo por delante el negocio antes que el cuidado de la salud pública e individual. Y esto es gravísimo en cualquier sistema. Está bien, Jesús, que pongas la coletilla de si estaba ocurriendo antes, porque los indicios que hay es que no ocurrió, ¿no? Que las inspecciones que se han hecho, las auditorías que se han hecho después, los médicos que han hablado, nadie parece que eso haya ocurrido, ¿no? O sea, que está bien que tengamos la prevención de que hay un indicio documental, pero que no hay... No sé si estás hablando de Torrejón, pero en Elche, en el Vinalopó Elche, sí. Y además Mazón se lo ha premiado pagando en lugar de los 22 millones, 56. Ahora me tendrás Antes de dimitir, Mazón le ha dado a Rivera Salud el triple de lo que tenía pactado a la hora de la concesión.
Y está ocurriendo. Y eso ha salido no del de Torrejón, sino del de el Vinalopó, el Hospital Vinalopó Elche. Pero Gloria, no sale nadie diciendo eso realmente. O sea, eso que estás diciendo, no hay ninguna inspección que lo ha dicho y yo no escucho que haya ocurrido. ¿Pero qué inspección? O sea, no. ¿Pero quién ha mandado inspección al Vinalopó Elche? Pues es que no es el de Ayuso, que no es el de Torrejón. Estamos hablando de otro hospital del País Valencià. O sea, a ver si estamos. Estoy en los dos, pero simplemente que no ha salido. Lo que tú cuentas no ha salido. No. O sea, por eso que bueno, no. Ha salido el documento. Ha salido un documento. Porque acabas de decir que se haya aprobado y no se ha aprobado. Emilio Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes. Hemos conectado con Emilio para preguntarle por esto. Claro, estamos hablando de la sanidad. Estamos hablando de utilizar 10 veces catéteres de un solo uso. Está en un contexto en el que hoy se habla de si hay un pacto de silencio, si nos ocultan, si Zapatero por aquí, Zapatero por allá. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo ves? Rivera Salud reutiliza hasta 10 veces catéteres de un solo uso y hay denuncia. Emilio. Pues lo primero, por elevar un poco el foco y para entender que esto forma parte de una dinámica general. Llevamos mucho tiempo diciendo que Madrid no está en venta, que están vendiendo Madrid con la gente dentro y se está dando un proceso similar en todos los servicios públicos. Se estrangula y deteriora la oferta pública para dejar toda la demanda en manos de la oferta privada. Aquí lo que ha sucedido es muy sencillo. Se han filtrado correos de Rivera Salud en los que la empresa ordenaba reutilizar material sanitario de un solo uso, que es una práctica expresamente prohibida por la legalidad. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha salido a decir que ha hecho una auditoría interna muy rápida y que ahí no hay nada que discutir. A nosotros nos parece que cuando está en riesgo la salud de la gente, todas las explicaciones son necesarias y no están dadas. Y por eso lo que hemos hecho ha sido comunicarlo a la Fiscalía y personarnos como acusación particular en la causa, que no es un gesto simbólico, sino que nos permite acompañar la causa solicitando documentación, solicitando que se hagan pruebas, asignando responsabilidades, solicitando penas en el caso de que así procediera a hacerlo, acompañando toda la causa hasta el final. Yo creo que tiene que entender Ayuso una cosa muy sencilla y es: Madrid no está en venta, la sanidad no es un negocio y los pacientes no pueden ser utilizados como valor de ahorro o como un elemento de ahorro en las negociaciones que se trae ella con la empresa privada, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de la sanidad. Por cierto, en este contexto te quiero preguntar enseguida, porque claro, está lo de los trenes, pero si hay huelga anunciada de los maquinistas en la sanidad, sindicatos médicos aumentan la presión sobre sanidad. Estoy leyendo, convocan una semana de huelga al mes hasta junio y el primer paro empezaría el 16 de febrero. O sea, tenemos los catéteres, tenemos también esta protesta de sindicatos médicos. Y te quiero preguntar, Emilio, porque tenemos los accidentes de los trenes. Tenemos lo de Adamuz, tenemos lo que ha ocurrido en los rodalíes, en las cercanías, y tenemos un discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha acabado mezclando estaciones de tren que llevan nombre de mujer con la Agenda 2030. Esto en los días del accidente y la búsqueda de cadáveres. Esto ha dicho Ayuso. Son trenes que tienen la Agenda 2030, el menú en 5 idiomas, y yo llevo a una estación con nombre de mujer ya, pero subes a unos trenes que no sabes en qué circunstancias se encuentran. Al final, todo aquello que pensabas que era sólido se cae. Hay un discurso aquí que me parece llamativo, que es el hecho de te montas en trenes que no sabes en qué situación se encuentran. Se está generando esa incertidumbre, esa zozobra. Hay quien hablaba de caos. Emilio. La estrategia de Ayuso es muy conocida, es la que propugnaba el ideólogo de la extrema derecha estadounidense Steve Bannon, que decía hay que llenarlo todo de mierda, y es lo que hace sistemáticamente. Es muy irresponsable trasladarle a la gente que el sistema ferroviario español es inseguro. Tras el accidente de Angrois, tanto la Asociación Europea de Ferrocarriles como la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria implementaron medidas de seguridad y el número de accidentes ferroviarios ha caído un 40% y el de víctimas mortales un 30%. Eso no quita un ápice a la gravedad de todo lo que estamos viendo estos días y a la exigencia de responsabilidades en su caso. Pero cuando Ayuso dice que la gente nota que se diluye todo lo sólido, en esto le voy a dar la razón. Además es una frase de Marx, es curioso que la emplea Ayuso. En esto le voy a dar la razón porque la gente siente que su estilo de vida está en peligro, porque hasta ahora su estilo de vida implicaba ir al médico y que no te cobraran, implicaba tener derecho a vivir en una casa y no en una caravana, implicaba no tener miedo de entrar en una guerra o de que hubiera un tiroteo, y sin embargo la señora Ayuso lo que está haciendo es deshacer todo lo sólido, está destruyendo todos los lazos comunitarios. Hoy cerraba una librería muy importante
en Madrid señalando la gentrificación. Hay un grupo de vecinos también denunciando que nuevamente les echan. Hay 100.000 madrileños que tienen que dejar Madrid todos los años porque no pueden permitirse el lujo de vivir allá donde trabajan y se van a las provincias colindantes a Madrid. Es decir, quien está destruyendo todo lo sólido y quien está quitándole los últimos clavos ardiendo a muchos madrileños a los que podían agarrarse es la señora Ayuso. Es una irresponsable. Y cuando decía hace un momento, que le he oído también, que el señor Puente tendría que aprender de sus responsabilidades, yo quiero preguntarle qué ha aprendido ella de toda la desgracia de las residencias, porque estoy seguro que hay 7.291 familias, por lo menos, que están deseando que ella explique cómo ha mejorado el sistema residencial de la Comunidad de Madrid, toda vez que antes de aquel drama estaban hechas un desastre y hoy tenemos nuevamente huelgas de residentes porque comen basura y les atienden mal, porque ha decidido dejar estos servicios en manos de especuladores que los utilizan para ganar dinero y se ahorran dinero con las plantillas o reduciendo la calidad asistencial de la gente que está en las residencias, por no hablar, como decía antes, de la universidad, de la formación profesional o de tantos otros servicios públicos que están naufragando en la Comunidad de Madrid. Emilio Delgado, gracias por acompañarnos y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Entre tanto, por cierto, pendientes de la investigación, las fuerzas de seguridad revisan imágenes si se captaron, si se grabaron en el momento del accidente. Hay 45 muertos y estamos pendientes de eso y les contaremos. Bueno, entre tanto, hemos conectado con Pablo Iglesias porque hay noticia que nos quiere contar. Hay una condena. ¿Qué tal, Pablo Iglesias? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo vas? Noticias sobre este momento que vimos, que vamos a recordar. Eres un aprovechado, obrero. Vallecano de mierda. Tú eres un miserable. Un vallecano de mierda. Un miserable eres tú. Asqueroso. Tú eres un miserable. Asqueroso. Un miserable eres tú. Asqueroso. Un miserable. Asqueroso. Desgraciado. Miserable eres un eres tú. desgraciado. Un miserable. Vendedores, Miserable, que eres un miserable. Aprovechaos, que sois unos aprovechados. Os habéis aprovechado de la política, sobre todo de los obreros y de los vallecanos. Os habéis aprovechado. Eres un miserable. Vete a la mierda. ¿Qué ha ocurrido con esto, Pablo? Bueno, pues que a este tipo que habéis visto en pantalla, José Luis Rodríguez, y a otro más peligroso que este, que se llama Francisco Zugasti, pues les han condenado. Es simplemente una multa, pero bueno, al menos sirve para que se vean sus caras, se conozcan sus nombres y los ultraderechistas sepan que no les va a salir gratis siempre y con impunidad sus amenazas. Yo creo que es muy importante no dejar pasar estas cosas. Por una parte, los medios de comunicación que informan de quiénes son los ultras, cómo se llaman, por dónde se mueven, y al mismo tiempo pues desplegar todas las opciones jurídicas que sean posibles para proteger a los demócratas de una violencia que están de alguna manera empujando no solamente estos tipos, sino los medios de comunicación que les apoyan y también los partidos políticos que les apoyan. ¿Cómo valoras lo que está ocurriendo? 45 muertos en la tragedia de Adamuz, de los trenes, un discurso que estamos viendo en las últimas horas, como Juanma Moreno pide que haya una cooperación. En Adamuz tenemos a dirigentes como Ayuso que están diciendo, pues no sé si en la línea de teorías como las de Jiménez Los Santos, que ya habla de si se han manipulado los audios. Ella lo ha vinculado con desviar la atención por lo de Zapatero, en fin. ¿Cómo lo ves? Bueno, hemos visto buitres. Hemos visto buitres en la derecha y en la extrema derecha, y también en algunos medios de comunicación como que estaban empeñados en enseñar cadáveres, en mostrar los rostros de familias rotas, haciendo pues lo que a mi juicio en el periodismo no se debe hacer. Yo creo que cualquiera que perdiera a un familiar pues no querría ni que sacaran imágenes del cadáver de su familiar, ni que te saquen a ti la cara cuando estás destrozado porque ha muerto alguien. Tanto los buitres mediáticos como los buitres políticos tienen que merecer todo nuestro desprecio. Ahora bien, a partir de ahora creo que va a ser necesario pues escuchar a los trabajadores, escuchar a los sindicatos, escuchar lo que están diciendo los maquinistas, escuchar lo que están diciendo los representantes de los sindicales de los trabajadores, pues que están señalando que algunas cosas seguramente se podrían hacer mejor, que la liberalización del sector ferroviario pues a veces ha podido traer problemas, y escuchar lo que dice la clase trabajadora y sus organizaciones. Pablo Iglesias, gracias por acompañarnos. Mañana te veremos aquí en el plató de Malas Lenguas. Cuídate y buenas tardes. Será un placer, gracias Jesús. Hasta pronto. Cuídate, porque nos pide paso Esther Alcázar. Hay novedades en el Ministerio del Interior también, en un momento en el que, pendientes de las cámaras que están en el lugar, la tragedia. ¿Y qué dice el ministro? Esther Alcázar, última hora, cuéntanos.
Jesús, pues en esa rueda de prensa el ministro ha aclarado que se están analizando esas cámaras y también que se ha tomado declaración al maquinista de Irio, también a varios tripulantes de ambos trenes y también a varios pasajeros. Han confirmado también que en total eran 480 personas las que viajaban en ambos trenes y que solamente quedan 2 denuncias de desaparición por resolver. Recordemos que hoy también han confirmado que se están ahora mismo realizando el levantamiento del cadáver de esos 2 últimos cuerpos que han encontrado en el vagón número 2 de Albia y que si estas identidades coinciden con las de los desaparecidos, se dará por finalizado el dispositivo de búsqueda porque ya estarían todos los desaparecidos pues confirmados y estarían identificados. Sobre las últimas actuaciones de la Guardia Civil, esto es lo que ha dicho el ministro Marlaska. Al respecto, solo puedo avanzarles que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba ha concluido la inspección ocular de la zona del siniestro y ha entregado en el juzgado un primer atestado. Pregunto, Morales, hay por una parte quien pues en las fuerzas de seguridad, sanitarios, bomberos están haciendo un trabajo y luego puede haber un discurso político que se vaya de madre, que la ciudadanía no sé si merece o tiene que ser así porque siempre acaba siendo así o por qué. Maraña, Morales. No, por supuesto que no tiene que ser así, ¿no? Y de hecho estamos viendo, lo hemos comentado, que en los 2 primeros días pues hubo un tratamiento, digamos, una gestión política diferente, ¿no? Y luego lo que hemos escuchado ahora es realmente lo importante, lo que se refiere a pongámonos o intentemos ponernos en la piel de ciudadanos que todavía están esperando a que se identifique a alguien desaparecido. Esta es la prioridad, esto es lo que más importa ahora, ¿no? Y es en lo que tienen que volcarse y lo están haciendo los servicios policiales, los servicios judiciales y los servicios técnicos, ¿no? Esta es la prioridad. Y después son los debates políticos y las estrategias políticas que hay que analizarlas con perspectiva, pero que no son novedosas, vienen de bastante lejos, desgraciadamente. Marlaska efectivamente ya digamos que se ha cuadrado el número de desaparecidos con el número de fallecidos en 45, es una cifra muy alta, pero al menos ya sabemos que esa es la cifra y ahí yo creo que hay consenso, ¿no? Y que aquí no se ha cuestionado las fuerzas de seguridad del Estado, por suerte. Y en cuanto a los discursos, yo tampoco he visto nada grave, la verdad. O sea, estamos en luto en España y Moreno, yo he visto un cambio de actitud, tanto en Moreno respecto a Amazon, evidente, como Teresa Rivera respecto a Óscar Puente, ¿no? Yo creo que es evidente que... Pero que ambas... ¿Todavía no habéis visto nada grave con lo que hemos visto en el programa de hoy? Pregunto, pero bueno. Yo te estoy diciendo que, a ver, la presidenta de Madrid ha hablado de que vivimos en un manto de... ¿Cómo ha dicho? Ha dicho tantas cosas, Morales, pero que no sé cuál buscas. Pero es que ha hablado de silencio, ¿no? Un manto de silencio. Esa es la bueno, que decir, ha habido una tregua política que está durando durante el luto oficial. Pero hay solo una ha dicho eso, Jesús. Bueno, no, ha dicho, pero eso es para mí lo principal que ha dicho es, oiga, mire, hay una tregua. Si es que estamos escuchando declaraciones y recibiendo datos cada media hora. No lo he entendido. Jesús, sí, un momento. No, digo que el manto de silencio, ¿en qué se basa? Es que yo no lo entiendo, porque es que cualquier ciudadano que vea la televisión, simplemente, sabe que en estos días se podrá acusar de todo, pero de silencio... No, a ver, sí, yo estoy de acuerdo en que durante estos días de luto es bueno que haya un respeto, que los políticos se contengan. A mí eso me parece positivo. Ahora, que un político diga, bueno, pues a mí no, tampoco lo veo tan grave. O sea, no lo veo como para criticar mucho, ¿no? Yo creo que es importante. Para mí lo más importante es que tanto Andalucía como el Gobierno central han sabido estar a la altura de las circunstancias y que ambos han aprendido, yo creo que ambos han aprendido respecto a lo que ocurrió hace más de un año en La Dana, ¿no? Yo creo que ahí España ha salido ganando y a mí ese mensaje de Moreno con Óscar Puente saliendo conjuntamente, diciendo a ambos lo bien que están haciendo el uno del otro, yo me quedo con eso. Gloria, si igual es que estamos llevamos un programa viendo una serie de cosas, pero bueno, cada uno juzga lo que quiere juzgar. Es que en política todo no vale. Una cosa es hacer oposición y a mí me parece perfecto que se busquen causas. ¿Cómo se pueden combatir las causas para que no se vuelva a hacer? Se pidan responsabilidades si ha habido algo que estaba mal. Pero de eso al insulto, a decir que es el caos, que aquí viajar en tren no es seguro, que estamos en el silencio, que España una grande y libre, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Eso es razonable? Eso no es hacer política. Ha dicho que era una. Claro, lo de grande y libre lo añado yo porque huele a un tufillo, de verdad, de una grande y libre muchísimo. Permitidme, porque quiero hablar con los expertos, quiero preguntar qué está ocurriendo. Tenemos aquí a hoy Colea, pero también tenemos a uno de los mejores. Ramiro Aurín, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Queremos saber en qué punto estamos, queremos saber qué ha ocurrido, qué ha pasado. Por supuesto que también nosotros lo queremos. Y no vemos fantasmas ni conspiranoias. Queremos preguntar a los expertos.
Eso es ser ruido. Claro. ¿Y dónde, por eso, ¿y dónde está lo fundamental ahora mismo, ingeniero, de lo que ha podido ocurrir? ¿Dónde está, cree usted, la principal hipótesis con sus datos que maneja, que la gente quiere saber? Bueno, yo creo que ya incluso el ministro, que estaba prudente porque evidentemente las cosas son como son y según lo que pasara y las afirmaciones en vacío, pues unas exigían, si no más responsabilidad, pues más necesidad de acción que otras, ¿no? Desde la posición. Yo creo que ya las últimas declaraciones me han parecido bien, porque ha dicho que empezaba a estar claro que el problema había sido más de vía que de tren. Siempre dije estos días que el tren tenía una ventaja, la parte de arriba. Podía ser el tren, antes de que supiéramos cosas, pues como no sabíamos nada, podía ser el tren, y lo mejor era que no había responsabilidades personales de trabajadores, que era en realidad siempre es lo más triste, porque evidentemente es lo más involuntario, aunque pueda ser doloso o pueda ser negligente. Eso no había pasado, eso era estupendo dentro de la desgracia, y el tren tenía la ventaja de que, como es una cosa, además lo entendemos todos, es una cosa más concreta, es un vehículo, aunque sea muy grande, es un vehículo, tiene unas dimensiones, tiene cosas, hay cosas... Sí, pero ingeniero, que vamos justitos de tiempo. Entonces, ¿la vía por qué? Pues muy la vía por qué, y le pido concreción. Hoy por hoy el tema es que parece que la vía se está manifestando claramente como el responsable. Además, esa causalidad de las muescas que van desapareciendo, digamos, desde el pasado muy ligeramente hasta el momento del derrumbe, del descarrilamiento, que la marca es mucho más intensa, parece que es un defecto que empieza a manifestarse en la vía. Ese defecto con el paso de los vehículos, que son pesadísimos, claro, son lógicamente pesados, se abre y provoca el descarrilamiento. Eso parece claro, y de fondo... Escuchando a los maquinistas, que todo el rato estoy diciendo que son gente que oye de una forma distinta, incluso de los ingenieros, a la vía, eso coincide con que hay un problema de mantenimiento que no es conceptual, es de cantidad. El mantenimiento, entre comillas, es relativamente fácil. Y Adif sabe lo que tiene que hacer, y Renfe también lo saben hacer perfectamente y lo están haciendo. Es la cantidad, es la intensidad, con un tráfico mucho mayor, con mucho más pasajeros y con mucho más vehículos, pues hace falta más mantenimiento. ¿Por qué podemos afirmar que eso es un problema, digamos, de fondo estructural, aunque no sea la causa en este momento inmediata, podamos decir, mira, 2 por 2, 4, no? Pero todas esas vibraciones famosas, las famosas vibraciones, obedecen simplemente a una causa muy simple. Está descompactada el lecho de balasto, el lecho de piedras ese que se llama balasto, está descompactado, siempre se descompacta, no es un problema. El paso de los vehículos cada día la descompacta, y recompactarlo, que también se hace cada día, con más tráfico y con materiales a lo mejor más gastados, pues hace falta más intensidad. Eso son más máquinas, más mantenimiento. Insisto, que lo sabe hacer Renfe y Adif perfectamente. Yo volvería a montar en tren, pero lo que decir seguridad, yo volvería a montar en tren. Pero sí que hay que aprovechar el momento para entender que, además de construir cosas nuevas, hemos de mantener. Y si no podemos construir cosas nuevas, es mucho mejor mantener los activos actuales. Pues sin duda, sin duda. Ingeniero, gracias y buenas tardes, que nos vamos a la 1. Y en la 1 va a haber más novedades de esto, precisamente, y demás, porque hay ahora mismo más avisos con la velocidad. Y ojo también al temporal, lo que está pasando. Nos vamos a la 1 con Raquel. Ojo. Ayuso llevaba unos días en silencio y ha vuelto por todo lo alto. La presidenta de la comunidad ha propuesto una misa funeral en la Almudena, que digo yo, habiendo pasado el accidente en una localidad de Córdoba y donde la mayoría de víctimas son de Huelva, ¿por qué la quiere celebrar en Madrid? Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que ella les quiere rendir homenaje, pero solo a 15 minutos en taxi desde su casa. Es como si un día se le antoja celebrar por la Feria de Abril de Sevilla en la pradera de San Isidro, porque claro, como Sevilla está en España y Madrid en la capital, pues no viene bien a todo. ¿Que de dónde viene ese afán de protagonismo que tiene la presidenta todo el rato? Pues no lo sé, porque tiene hermanos, pero si no, yo diría que es una hija única de Manuel. El casito es su gasolina. Ayuso dice que estos días se está imponiendo en el gobierno la ley del silencio, porque como no tiene nadie a quien culpar de lo que ha pasado, digo yo, quizás es que es muy complicado culpar de lo que ha pasado cuando todavía no sabemos qué ha pasado, pero silencio, lo que viene siendo silencio, no hemos tenido. Hemos visto más a Juanma Moreno y a Óscar Fuentes que yo que sé, yo a mi novio, y eso que vivo con él.
También se ha subido al carro de la ultraderecha. Cuestiona la seguridad en los trenes. Dice que ya llega uno, que tienen solo de su Agenda 2030, el menú en 5 idiomas y a una estación con nombre de mujer, pero que se sube a un tren y no sabe en qué circunstancias se encuentra. Vamos, que se nota que se sube a trenes buenos, porque menú en 5 idiomas, tú dime a mí, tú te subes a un cercanía y el único menú que te comes es de primero el sobaco del frente y de postre el sobaco del de atrás. Presidenta, ¿qué le digo? A ver si Quirón se mete en el negocio ferroviario y así a usted pues le parece un poquito mejor. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp, +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias.